Este mes de octubre, que como todos los meses de octubre se celebra la festividad de la Hispanidad, antiguamente conocida también como el Día de la Raza, pues la Asociación Cisneros, que preside Alejandro Criado, el abogado Alejandro Criado, ha organizado las primeras jornadas sobre la Hispanidad y vamos precisamente a hablar con él. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a M95. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Lo primero que nos gustaría es que nos explicases qué es la Asociación Cisneros, cuándo nace, dónde se radica y cuál es el objetivo que tiene. Bueno, la Asociación Cisneros nace hace un par de años con motivo de promover actividades culturales básicamente, y en ese sentido, bueno, pues estamos organizando distintas actividades desde que se constituyó, conferencias, tenemos un premio España para jóvenes para que trabajen un poco la historia, la cultura española. Y bueno, pues ahora hemos organizado este acto, esta jornada, pero ya hemos organizado también varias presentaciones de libros, en fin. Al fin y al cabo es promover un poco la cultura de lo nuestro, ¿no? Por así decirlo. Se puede decir que surge en Marbella y que su sede radica en Marbella. Sí, por supuesto, efectivamente, surge en Marbella. Lo que pasa es que, claro, Zoom es una auténtica maravilla y, claro, nos permite ir más allá. Nos permite organizar actividades culturales centradas en Marbella, que tenemos una pendiente, como tú ya sabes, sobre los Reyes Católicos y Marbella, pero también nos permite hacer actividades a nivel nacional, ¿no? O sea, a través de la publicidad que te da Facebook y demás, pues aunque esté radicada en Marbella, sí que es verdad que tiene más proyección a nivel nacional que a nivel local. Alejandro, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Marbella, de toda la vida. ¿Eres nacido en Marbella? Bueno, no, porque en el año 72 la clínica Marbella no estaba muy en condiciones y nací en Málaga en la clínica San Antonio, Parque San Antonio. Pero Sí, bueno, fue una cuestión puramente circunstancial, ¿no? O sea, hay gente de mi generación que nació en su casa, porque en aquella época, bueno, pues era así. Pero yo sí soy de Marbella, quiero decir que fuera a nacer a Málaga no significa que no sea de aquí, ¿no? He vivido siempre aquí. Además, últimamente el Ayuntamiento en su reglamento de distinciones se plantea el hecho de poder conceder el título de hijo predilecto a alguien, como en tu caso, por ejemplo, que nació en Málaga de pura circunstancia. Mis hijos también nacieron en Málaga porque no se podían nacer en Marbella, claro, en aquella época, ¿no? Claro, Luego, es normal porque yo creo que no sé de Marbella porque el parto, por así decirlo, fuera en Málaga, porque no se podía aquí, ¿no? bien, la Asociación Cisneros, ¿cómo se sustenta? Quiero decir, ¿es una asociación donde hay socios, donde hay... ¿Cómo funciona? Sí, bueno, somos varios profesionales los que estamos un poco empujando las distintas actividades, ¿no? Y bueno, lo que intentamos de alguna forma es dar también rienda suelta a nuestras pasiones culturales, ¿no? Intelectuales. Entonces, bueno, pues ese es básicamente el funcionamiento, es decir, todo aquello que nos va surgiendo y vamos viendo que puede ser interesante, pues lo vamos organizando y demás, ¿no? Y ya la verdad que tenemos un programa de actividades que no está nada mal, quiero decir, para llevar tan poco tiempo. Tenemos este premio que ahora empezamos la segunda edición, tenemos otro premio familia para relatos relacionados con la familia. Hemos ya hecho 2 años, haremos, si Dios quiere, el tercero, pues una presentación de un libro en la época de julio o así, y ya pues estas jornadas, pues un poco el cierre ya, porque yo creo que no está mal, pues tener todos los años unas actividades de jornadas relacionadas con la hispanidad. Bueno, ahora vamos a hablar sí, detenidamente de esas jornadas, sí. pero primero te quería decir que podría quizás decirse que la Asociación Cisneros, al margen de promocionar acontecimientos culturales, intenta también fomentar valores. Sí, eso es muy importante. Sí, efectivamente, intentamos fomentar valores que son los que hemos heredado de nuestros padres, los que nos han enseñado en el colegio cuando éramos pequeños y que, bueno, pues que entendemos que hacemos una buena labor fomentando esos valores y bueno, valores como la familia, algo tan básico como la familia, algo tan básico como reconocer lo nuestro. Yo siempre recuerdo ver a Antonio Banderas, lo orgulloso que va por el mundo hablando de su propio país, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante cuando en España pues tenemos una cultura anglosajona muy fuertemente arraigada y hace que nos olvidemos de algo tan extraordinario como es la nuestra, ¿no? Tú tienes justamente en este plano que nos sirve desde tu despacho
dos banderas detrás. Una que es la Exacto, bandera española, la bandera de todos los españoles, exacto. independientemente de dónde vivan o dónde Eso hayan es, nacido. Y la otra bandera, que es una adaptación, digamos, que tú has hecho eso que es. representa a Marbella con esa torre, con el yugo y con las flechas. Sí, Este es un sí. país en nuestro que, a diferencia, por ejemplo, del Reino Unido o de los Estados Unidos, aquí hay mucha gente que se avergüenza de aparecer con su bandera. Ujú. ¿Cómo se Sí, puede conseguir variar ese concepto que tenemos? bueno, yo creo que es verdad que es una pena, porque es verdad, uno va a Inglaterra. En Inglaterra, yo he estado una temporada viviendo, todo el mundo va con su bandera y eso es algo bonito. Y aquí, yo creo que es algo de una cultura, esto viene del siglo XIX, ¿no? De los regeneracionistas. Es decir, hay una corriente cultural muy antigua de intentar, bueno, o de proyectar que Europa es mejor que España y nosotros. Yo creo que viene incluso desde del desastre del 98 y arrastra, es decir, llevamos ya más de un siglo con esa corriente. Eso no es algo de hace poco tiempo. Y yo creo que hay que reivindicar lo nuestro, hay que llevarlo con orgullo y bueno, y al que le guste bien y al que no, bueno, pues bueno, es una pena, ¿no? Porque yo creo que igual que uno defiende su familia, pues uno tiene que defender lo suyo. Yo defiendo mi país, pero defiendo también mi ciudad, de la que estoy muy orgulloso y por eso, pues yo me he manufacturado mi propia bandera, que la tengo aquí cuando vienen los clientes, me preguntan, ¿y esta bandera? Pues mira, es de Marbella y le explica un poco la historia, pues yo tengo muchos clientes extranjeros. Y es una excusa para hablarles de la historia que tenemos de Marbella, tan antigua, en fin, desde los fenicios, romanos y demás, y hablarle un poco de la torre, de la época de la torre, y sobre todo de los símbolos de los reyes católicos, ¿no? Que yo creo bueno, le debemos mucho y yo estoy ansioso de escucharte hablar de lo que nos ha aportado los reyes católicos a Marbella, que fue muchísimo. Pues Y mira, bueno, ya tienes ahí algo que aportar los Reyes Católicos, el escudo. claro, El escudo efectivamente. de la ciudad, que además tiene una historia muy interesante que yo creo que se debería divulgar más. Sí, Bueno, la historia, esas historias nuestras que forman las señas de identidad. Pero eso bueno, es. eso hablaremos en su momento. Sí. Estamos llegando, dentro de nada será el 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad. Todos los años surge alguna polémica, en los actos oficiales hay grupos políticos que parece que son de otro país, que no asisten, como si la hispanidad, lejos de unir, fuese para separar. En fin, ese sería un debate que no se habría que afrontar en algún momento. Pero lo que quiero decir, para ti como presidente de la Asociación Cisneros, ¿qué representa hoy día, avanzando el siglo XXI, el concepto de hispanidad? Bueno, la hispanidad es el legado más importante que ha hecho España al mundo. No hay ningún país del mundo que haya conseguido llevar un continente entero, la cultura europea, los avances de la tecnología, de la economía, de la cultura, de todo tipo, y además hacerlo de forma estable, pacífica, durante cerca de 300 años. Es que no hay ningún país en el mundo, y ni China y Estados Unidos, que son hoy en día las dos grandes potencias del mundo, seguramente jamás llegarán al grado de, digamos, de expansión de su propia cultura como ha hecho España, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar eso, es decir, yo estoy aprendiendo mucho últimamente, leyendo, viendo en Facebook, y decía bueno, alguien creo que era colombiano, decía que el Colombia, México, todos esos países que pertenecían en su día a parte de España, eran parte del territorio español, jamás habían estado de una forma tan prósperamente bien, la economía era la mejor del mundo. Entonces, todo eso es bonito recordarlo, ¿no? Es bonito recordar lo que hemos llegado a ser y lo que somos. Mira, yo trato con muchos extranjeros y la mayoría de extranjeros nos tratan a los españoles con cierto desprecio. Es decir, bueno, es así, es una realidad. Tampoco nosotros ayudamos mucho a perder eso, pero tenemos mala imagen en el resto del mundo en los últimos años. Y yo más de uno le tengo que recordar, por ejemplo, a los alemanes, que Alemania ha sido una provincia española. Entonces, claro, se me quedan callados así, digo, sí, sí, tú eres medio español porque has sido parte de nuestro país. Entonces yo creo que es muy bonito recordar lo que hemos sido y recordar en el fondo lo que somos, porque eso forma parte de nosotros, ¿no? Y bueno, y en esa línea pues vamos en estas jornadas, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces hay grupos, sobre todo grupos políticos actualmente, que intentan interpretar la historia con los parámetros actuales, no es con los parámetros del siglo Claro, XV o del siglo XVI.
Entonces no se puede interpretar la historia de aquel momento con lo que nosotros entendemos hoy día. Eso es un error. Pero bueno, ya digo, eso forma parte también de otro debate. Mañana, día 4 de octubre, comienzan las primeras jornadas de la Hispanidad de la Asociación Cisneros, que van a ser concretamente 3 conferencias. Van a ser 3 conferencias, efectivamente, en distintos días y se podrán ver de cualquier parte del mundo a través de Zoom. Bueno, pues ve diciéndonos quiénes son los 3 conferenciantes y la temática. Exacto. En primer lugar, pues va a hablar Antonio Nadal, que yo le dije, propone un tema un poco de actualidad y demás, y el que me ha propuesto es el Consejo de Hispanidad, que parece que es un organismo que se creó en los años 40 para intentar fomentar la hispanidad. Y bueno, Antonio Nadal no necesita mucha presentación, es un catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, él está jubilado con mucho tiempo y es un gusto escucharle, pues de cualquier materia de la que él analice, pues sabe muchísimo. Otra cosa es que además, Antonio Nadal siempre nadó a contracorriente, sí, nunca dejó a nadie en la indiferencia, sí, se metió en todos los charcos que pudo. Sí, y ahí está. Él es una persona que siempre nada a contracorriente. Cuando nadie era comunista, él era comunista. Y además estuvo en la cárcel, cuenta las heridas que sufrió y tal, cuando nadie era comunista. Ahora ha cambiado de ideología cuando hay una minoría con esas ideas conservadoras que él tiene ahora. Y él le gusta ir contracorriente. Es verdad que es una persona polémica, pero bueno, da gusto escucharle, porque de cualquier tema del que hable, pues, insisto, va a contracorriente y va pensando lo que él piensa. Yo creo que es muy respetable cuando defendía el marxismo en los años 70, que nadie lo hacía, igual de respetable cuando ahora tiene otras ideas diferentes, a contracorriente, ¿no? Y bueno, es muy interesante, la verdad, que escucharle y tal. Lo único que hay que controlar los tiempos y demás, porque... Pero bueno, aparte de eso, da gusto escuchar, la verdad, lo mucho que sabe y que habla con fundamento. Le hice una entrevista hace unos meses y efectivamente hay que controlarle los tiempos. Pero bueno, eso es así. Bueno, ¿a qué hora es la conferencia? ¿Cómo se puede acceder a ella? Sí, es a las 7 de la tarde mañana, se puede acceder. Hay un dominio que hemos creado que es jornadasdelahispanidad.es. Uno llega allí y están los 3 enlaces de las 3 conferencias, se pueden ver sin ningún problema. Jornadasdelahispanidad.es, y ahí están los 3 enlaces de las 3 conferencias y bueno, por Zoom hay que inscribirse, es verdad, pero lo que necesitamos tener, no tenemos una base de datos de personas que podamos dar difusión de jornadas, además que van a ser siempre gratuitas, no vamos a cobrar a nadie. Entonces, si pedimos los datos de correo electrónico, es para poderles informar y que puedan disfrutar de las actividades que organizamos. El día 11, el martes día 11, será la segunda conferencia. Exacto. Donde he visto, me ha congratulado mucho ver a Fray Josefus. Eso es, un compañero. Un antiguo compañero y que además tuve en la escuela como alumno a su hijo. Ah, fíjate. Fray Josefus. Y sí. hacía tiempo que no sabía de él y digo, hombre, mira qué bien. Yo a José Aguilar lo conozco desde hace mucho tiempo, es profesor de literatura, de lengua. Entonces, yo creo que una de las materias que me gusta hablar, la historia está muy bien, pero también la literatura. La literatura es parte de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio cultural español. Y yo le propuse varios autores y él me dijo, me gusta más Cervantes, que lo conozco muy bien, el Quijote también. Yo había propuesto a Cervantes, Quevedo y Lope de Vega, pero me dijo, nos vamos a centrarnos en uno, que es el que yo tengo más trabajado. Y efectivamente, bueno, es una persona que escribe muy bien, es un tuitero que tiene más de 100.000 seguidores, pocas personas pueden sí, además él tuvo una etapa en radio también. Sí, efectivamente, él ha estado en radio. Tenía mucho éxito. Con César Vidal. Con César Vidal, efectivamente. Sí. Pero quiero aclarar que he dicho Fray Josefus, que es un nombre artístico, digamos. Él es Aguilar, no puedo decir, pero Fray Josefus es su seudónimo, es como es conocido. Sí. Esta conferencia será también a las 7 de la tarde, pero el día 11... Es el día 11 de martes y podrá verse por Zoom y está accesible a cualquier persona también el enlace y podrá verla, y yo creo que va a ser también muy bonita porque, bueno, qué mejor que hablar del Quijote, hablar de Cervantes, que es el gran autor de la literatura española y del que podemos presumir está a la altura de Shakespeare, es decir, son los 2 autores más importantes de la literatura universal. Y ya digo, él es profesor en el instituto, creo que es el Río Verde, me parece, y bueno, sí, tiene muchísima experiencia a la hora de impartir cualquier materia. Él, yo me planteaba si a lo mejor iba a estar a la altura de la cualquiera. Digo, no, es que primero él es un
un gran intelectual. Y segundo, esto está pensado para gente cualquiera, gente normal que tiene cierta afición a la lectura, como en mi caso, pero no, esto no es algo para la universidad ni para un nivel, sino es un nivel para cualquier persona. Entonces, por eso, él es la persona más idónea, porque es que lo da a alumnos, en fin, de 16 años, con lo cual si ellos se enteran, pues los demás nos enteramos también, ¿no? Bueno, y al martes siguiente, la tercera conferencia, el tercer ponente, en este caso, ¿quién es? Iván Vélez, que va a hablar, yo creo que de su gran tema, que es Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca, ¿no? Bueno, esto es un tema muy interesante porque, digamos, este tipo de héroes, porque hay que llamarlos así, se están poniendo de moda. Él ha escrito un libro sobre Hernán Cortés y bueno, es una materia muy interesante pues porque hay que darse cuenta, hay que situarse en la época de cómo un puñado de soldados pudieron derrotar con inteligencia pues a todo un imperio que estaba haciendo un auténtico genocidio en su época, ¿no? Hay una película que lo explica muy bien, no recuerdo el nombre, que la hizo Mel Gibson, donde se explicaba cómo todo el resto de poblados alrededor del Imperio Azteca pues eran esclavizados y eran sacrificados cada día, ¿no? Entonces eso la pararon los españoles, lo paró Hernán Cortés, ¿no? Que es en la época de Carlos V. Entonces, bueno, eso es una enorme hazaña, el llegar a convertir Nueva España, lo que es hoy México, pues en la zona de mayor progreso del mundo. O sea, era la zona más avanzada en su época, en el siglo XVI, era México, que Nueva España, ¿no? Se llamaba. Y bueno, vamos a hablar de los inicios de esa conquista y de cómo consiguió una hazaña a la altura de Calomar, ¿no? Prácticamente. Entonces, muy interesante y muy bonito, y es algo, un extremeño, quiero recordar que Hernán Cortés, bueno, un español, ¿no? Y Sí. cometió una hazaña pues bastante interesante, ¿no? Bueno, Perdón, el extremeño era Valdivia, no, sí. él no recuerdo dónde era. Bueno, quería decir que estas son las primeras jornadas sobre la hispanidad. Entiendo que hay vocación de futuro, de que haya la Por segunda, supuesto. las terceras, etcétera, y que además de la posibilidad de Zoom, haya también la posibilidad presencial. Claro, eso en el futuro lo plantearemos. Este año, pues, a mí me ha pillado con poco tiempo y Zoom te facilita hacerlo todo muy fácil. Pero claro, en otras circunstancias yo ya he hecho jornadas semipresenciales y virtuales. Ya tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces, sí, no descartamos que el año que viene pueda ser presencial y virtual. Puede abrir cualquier parte de España, lo puede haber. También es cierto que quería comentar que la idea, siempre y cuando lo autorizan los conferenciantes, estos vídeos estarán disponibles en Internet. Por tanto, quien no pueda asistir, la idea es ponerlos en el canal de YouTube de la asociación y pueda cualquier persona verlos en cualquier momento. Hay una conferencia que dimos hace tiempo sobre Atlántida por un auténtico experto y yo no sé las miles de visitas que tiene ya ese vídeo, ¿no? Porque fue una conferencia muy interesante por uno de los máximos expertos de la Atlántida, que todo el mundo piensa que es un mito, y él lleva 20 años trabajando en la materia y tiene pruebas fehacientes de que no fue un mito, fue una realidad, una civilización hundida. Bien, Alejandro, ¿cuáles son las próximas actividades que tenéis planificadas ya? Bueno, pues lo siguiente, nada más terminar la jornada de la hispanidad, pues empezaremos ya a convocar el Premio España para jóvenes, que el año pasado tuvo un resultado magnífico. Publicamos además el libro, que no sé si te lo hice llegar, si no te lo he hecho llegar, te lo haré llegar. Se publicaron los 4 de los 5 trabajos, porque uno de ellos ya está publicado. Y bueno, esa es la idea, es convocar este premio y a partir de ahí, en enero, que se falle el premio, pues convocaremos el premio Familia para relatos de jóvenes, de menores de 18 años, porque el de España es para menores de 25, está pensado para universitarios, y el otro está pensado para cualquier menor, ¿no? Y seguiremos haciendo, tenemos ya más o menos ya un programa de actividades de todo el año, y bueno, aparte de que haremos actividades, conferencias presenciales. Yo estoy deseando la tuya, me gustaría adelantarla, y cuanto antes fuera mejor para que nos hables de los Reyes Católicos en Marbella. O sea, que sí lo hablaremos. Ya la haremos en su momento, sí. Y espero que te interese. Hombre. Lo mismo uno se hace expectativas y después no está. Que va. Estoy interesantísimo. Yo puedo contar una anécdota y perdona que hable de ti por cuando me estás entrevistando tú, pero yo me quedé realmente alucinado de lo que tú sabes de Marbella cuando un día, en una conferencia que asistí de 1 hora, te quedaste corto para hablar de los cines de Marbella y te quedaste muy corto.
Ah, bueno, hablé de 3 cines o de 4 nada más. No te dio tiempo a hablar más. Es Ya. increíble. Y todos estábamos con la boca abierta esperando que hablaras más, pero decía, bueno, el tiempo se ha acabado y tal. Y es una maravilla escucharte, la verdad, Paco, es un placer. Bueno, te agradezco la opinión. Alejandro, gracias por habernos contado qué es Muchísimas gracias. la Asociación Cisneros y sobre todo estas primeras jornadas de la Hispanidad, que es la actualidad de este mes de octubre. Ya sabes, cualquier actividad, pues a través de esta casa, M95, divulga cualquier acontecimiento de actualidad y si está relacionado con la cultura, todavía mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, muy agradecido a M95.